Santiago Cafiero viajó a Turquía buscando inversiones en satélites, medicina nuclear y minería. Por la mañana, Cafiero fue recibido por su par, el ministro de Relaciones Exteriores Mevlut Çavuşoğlu, con quien analizó el estado del vínculo bilateral haciendo hincapié en las oportunidades comerciales y de inversiones. Ambos ministros firmaron el protocolo sobre cooperación en ciencia, tecnología e innovación entre el Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Turquía, TÜBİTAK, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina, MINCIT. El memorándum tiene por objeto fomentar y apoyar la cooperación en el ámbito de la ciencia y la tecnología entre entidades de investigación, universidades, institutos de investigación y empresas industriales de Turquía y la Argentina. En particular, Cafiero puso en valor la experiencia de asociación entre la Argentina y Turquía para fabricar satélites. Se trata de un ejemplo a seguir como trabajo cooperativo que afiance la relación bilateral pero que también se proponga jugar un rol en el concierto mundial. Podemos desplegar una agenda global de trabajo conjunta de alto contenido tecnológico. Cabe recordar la conformación de la empresa Satcom Space Technologies para el desarrollo de satélites de comunicaciones geoestacionarios de nueva generación. Ambos cancilleres pusieron de relieve la exitosa participación de la empresa en proyectos, como el caso de Kazajstán. Se trata, explicó Cafiero, de satélites muchísimo más livianos y mucho menos costosos. Actualmente el ARSAT SG-1, de segunda generación, ya se encuentra en construcción, y también está en proceso el satélite turco Turksat-13, con INVAP como subcontratista del proyecto. Cabe recordar que para reforzar la relación económica y comercial se han realizado diversas actividades concretas que involucran a ambos países. En mayo de 2022 se celebró la 4ª Comisión Mixta Económico-Comercial en Ankara, luego de 13 años sin reuniones. La misma fue acompañada por una misión empresarial multisectorial argentina. En julio de 2022, se mantuvo la reunión de consultas políticas también en la capital turca, y se han logrado importantes avances con cursos de acción concretos en agricultura, transporte, estandarización, salud y pymes.